Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Institución ya con prestigio ganado por los servicios que le brinda a la comunidad, y hay que darle apoyo. Una institución pobre económicamente, pero anímicamente ahí no hay zigzag anímicos, ahí hay rectitud de ánimo, ancho ánimo para servirle al prójimo más carenciado. Necesitan apoyo económico, porque los tratamientos, los medicamentos, las imágenes, como hemos dicho, la analítica es cara, muy cara, costosísima para tratar esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Apóyelos, 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión, si usted lo hiciere, que es apoyarle económicamente a ese centro de formación de jóvenes que es el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, regentado por los salesianos de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy yo vi unas imágenes, son verdaderamente desgarrantes, son imágenes muy dolorosas, porque no es solamente por la condición de que un militar filme un video y lo pase a la red pidiendo apoyo, ayuda para atender a su esposa, que él no tiene los recursos para atender la enfermedad de su esposa, y él casi en forma osada grabó ese video pidiéndole al presidente que lo ayude. No sé, porque las guardias son tan exigentes con esas cosas. Entonces yo vi ese video y quiero reproducirlo porque es un militar de bajo rango, muy pobre, y él expone ahí su situación en forma dramática. No sé si tiene volumen ahí, tiene audio. Mayor, Lugo Moreta Manuel, donde me encuentro aquí hoy con mi esposa,
venimos luchando desde hace 8 años y hoy le estoy pidiendo al señor presidente, porque ya le pedí a Dios de rodillas varias veces y me ha estado ayudando también, y le pido al señor presidente que nos ayude, por favor. Es una ayuda que necesitamos, señor presidente. Le hablo de corazón, que nos ayude, señor. Ayúdenos, porque mi esposa, tengo 4 hijos con ella y necesita la ayuda de usted, señor, después de la de Dios. Señor presidente, este caso es fuerte y con la ayuda suya podemos salir adelante, señor. Le pido de corazón, el sargento mayor Lugo Moreta Manuel, pertenezco a la 5ª Brigada de Infantería Barahona y hoy me encuentro aquí, señor. Ahora, ¿qué es lo que uno lamenta de una situación como esa? Los militares tienen servicios hospitalarios, lo sabemos. Él tal vez no pudo llevar a su señora al hospital militar, tal vez una emergencia o algo así, no sabemos. Yo no sé mucho detalle del caso, solamente eso que vimos acá. Pero ¿qué es lo que uno le preocupa? ¿Qué gobiernos tan derrochadores como han sido estos? Y principalmente, porque este es el gobierno que más dinero ha gastado y ha derrochado de toda la historia del país. Y no solamente es notorio la cantidad de dinero que ha gastado, sino en tan poco tiempo, en el breve tiempo que ha gastado todo este dineral, este gobierno. Entonces uno ve escenas como esas, que son escenas dolorosas, repito. Uno se siente mal, le molesta. El día pasado yo decía, casi en tono joco serio, no poco serio, que los pagos de impuestos que yo hice ya se lo habían bebido, lo había gastado el ministrillo de Industria y Comercio en un viaje por Dubái, qué sé yo, ya había gastado o más de lo que yo había pagado de impuestos. Porque hay una conducta de los funcionarios en todos los gobiernos, porque hay que decir eso, no en todos, porque Balaguer era muy estricto con esas cosas, porque no, es un hombre sumamente tacaño. Balaguer era un hombre también austero y él respetaba los bienes del Estado recaudados, los fondos recaudados del Estado. Cuando ese dinero se recaudaba no se perdía, porque era invertido y bajo el control de él mismo. Pero el boato, las francachelas, esas cosas estaban detenidas, y los gastos superfluos y toda esa compra de vehículos y de tarjetas de crédito y esas cosas, eso no se usaba, eso estaba prohibido, porque ese hombre era demasiado austero. Entonces estos son unos gobiernos que han venido a tomar préstamos, endeudadores, y a gastar dinero, como se dice, a lo loco. Entonces uno ve esas escenas, le conmueven, porque uno viene también del área rural, de los campos, donde hemos visto muchos problemas de miseria, y donde venimos exponiendo ese caso del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, que es una institución que tiene que vivir pidiendo recursos para poder dar de servicio a esas familias muy humildes que no tienen recursos para atender las necesidades o los requerimientos de una enfermedad como esta. Entonces, el que pueda ayudar a ese sargento, que lo ayude. Me imagino que el gobierno le dará vergüenza que un militar, y lo más probable también que lo multen al guardia. Yo no dudo que los militares superiores le llamen la atención, porque eso es exponer un cuadro de pobreza y de miseria en las Fuerzas Armadas, pero es que uno sabe cuál es el comportamiento aquí, cómo se gasta el dinero. Ahí hay unas imágenes que yo las voy a poner, porque uno no quiere pensar que esas cosas son así. Yo siempre he ponderado el trabajo del director de aduanas. No lo conozco, nunca lo he saludado,
Pero creo que un joven que está bien intencionado, decíamos nosotros aquí, que es un hombre que está trabajando, que no hay ruido, no hay escándalo, una institución que siempre ha sido una institución delicada porque se manejan las cuentas de los arbitrios, de ¿cómo se llama esto? Los aranceles, los pagos de los aranceles en aduana, que uno sabe que esas cosas siempre se prestan. Pero ahí se muestra un cheque que uno quisiera pensar que eso es falso. Pero muestran ese cheque, fíjense, eso anda en la red. El señor, eso está girado a nombre de ese señor, Virgilio Aníbal Félix Mejía. Yo no lo conozco. Pero, según averigüé, el nombre de ese señor es el de un comunicador. Yo no sé si él ha hecho alguna observación de eso, porque el cheque visto así no tiene el concepto de por qué se emitió ese cheque de 1.471.000 pesos, 658. Ahí está dice aduana y todo, o sea, eso se ve normal. Claro, es un facsímil que no dice, si no tiene un anexo, no necesariamente los cheques tienen que andar, usted tiene que andar con un cheque con todos los documentos anexos que diga el cheque, pero tiene una coletilla de concepto que se le quita los cheques también, la gente se lo quita cuando lo lleva a los bancos. Ahora, esa cosa, si eso es verdad que es para un comunicador que se llama así, que yo no lo conozco, o no he hablado nunca con él ni nada, pero es la persona que debe impugnar eso que se ha señalado, porque si esto es verdad, entonces el sargento, por eso es que yo pongo lo del sargento, porque son cosas que a uno le molesta. Y yo pensé que una dirección de aduanas dirigida por el joven que la dirige, el señor San, no podía prestarse a que los dineros que se paga de impuestos usted lo utilice de esa forma tan mal. Una forma verdaderamente cuestionable y además delictuosa, porque ¿con qué se justifica? Y según me han dicho que es un comunicador de un programa de radio y televisión de la mañana, entonces una persona que parece que es vocero del área oficial del gobierno, que es la persona que, o que en ese, ese es el señor. Vamos, ese es el señor a que está supuestamente dirigido ese cheque. Yo no sé si él lo ha impugnado o ha dicho algo sobre eso. Eso anda en todos los tweets y en todas las redes. Ya está bien, ese es el señor, parece ser el señor Félix. Yo no lo he tratado, no sé. Pero esas cosas, el dinero no se puede repartir así. Entonces aquí se han hecho muchísimos contratos y recuerdo que del gobierno de Danilo Medina, de ahí de Obras Públicas, donde estaba el señor Gonzalo Castillo, salieron muchos contratos de 8, 10, 12 millones de pesos para muchísimas plumas y voces de alquiler. Y esas cosas, yo no sé cuándo el Estado tendrá que superar esas debilidades o todas esos cuestionamientos que se hacen tan serios al abuso del uso de los dineros públicos para atender los requerimientos necesarios. Fíjense las dificultades de ese militar. Sin recursos. Tal vez un hospital privado, repito, porque tal vez era una emergencia y tuvo que internar a su señora ahí. Y él preocupado porque no tiene recursos. Sin embargo, fíjense cómo se gasta el dinero. Ahí hay otro, el caso del regidor, un regidor. El gobierno tiene que, mejor dicho, el gobierno no, sino él mismo, el joven ese regidor de Tenares, creo que. Ese señor fue acusado de trata de personas, de hacer gestiones para mandar gente a los Estados Unidos vía México. Pero hoy el hombre fue descargado de todas las culpas. Bien, ojalá esté limpio, pero ojalá no sea una debilidad
del Ministerio Público que se vea entregado a la complacencia de los funcionarios que han estado ligados a venalidades en el erario, que han hecho diabluras, porque esa persona también apareció ahí con un pago de 120,000 pesos que se le paga en una institución del Estado, además de devengar el salario como regidor. Entonces eso es pecaminoso, no hay duda de ello. Entonces el hombre fue descargado, pero por ese no fue el caso que lo imputaron. Pero es para que se vea cómo se están manejando los recursos del Estado. Mire, ahí aparece el señor, supuestamente, con un salario, y él es regidor. Son cosas que el gobierno, yo no sé quién es que tiene control del gobierno. Porque el gobierno no se puede estar manejando a lo loco como un manicomio administrativo. Eso es lo que estamos viendo. Penoso. Pero, ¿qué pasa? Para atender todo eso, para darle espacio a todo ese derroche, señores, miren este cuadro, a qué es lo que se apela, qué es lo que nosotros hemos estado diciendo aquí durante tantos años. Pero lo digo no por patriotismo, patrioterismo, mejor dicho, por hacer alarde de defensor de la patria y de esa. No, yo he sido muy claro. Vengo de una escuela política donde nos enseñaron y donde uno vio el desempeño de un gobierno austero, patriótico, manejando las arcas del Estado, las arcas públicas, manejándola con austeridad, donde se hizo casi una apología, vamos a decir, al miedo que da tomar préstamo en forma alegre de la bóveda extranjera. Es decir, no penetrar esa puerta siempre abierta para el país, pero respetada por ese funcionario, ese gobernante, que nunca quiso entrar a esa amplia puerta que le abrían. Yo recuerdo que el doctor Marino Vinicio Castillo hacía referencia a que en una oportunidad ese Banco Interamericano de Desarrollo, que hoy tiene una reunión en Bávaro, de sus gerentes o de sus gobernadores, no sé. El banco estaba aquí, en esa oportunidad lo representaba el señor Buitrago, me acuerdo yo, para la época que el doctor Castillo menciona, el caso de que ese señor le ofreció por vía del banco un préstamo de $30 millones al doctor Balaguer para que se agilizaran los programas de reforma agraria, en vista de que Balaguer expropiaba los terrenos, pero entonces esos terrenos no se los pagaban a la gente y eso tomaba tiempo, el Estado no tenía los recursos. El banco le dijo, mire doctor, nosotros le vamos a facilitar este préstamo, porque es un préstamo a una tasa tan baja, casi ridícula, que usted le puede pagar con esto a los expropiados. Y Balaguer dijo, no, gracias, pero yo me entiendo con ellos, yo le pago con bienes públicos, le pago con ¿cómo es que se llama esto? Con terrenos y viviendas, apartamentos, hago trueque con ellos prácticamente. Es decir, fíjense la conducta que tenía Balaguer por el asunto de la deuda pública, la deuda externa, porque era consciente de lo que había pasado en este país, que tantas veces nosotros hemos tenido que mencionar esas cosas. Pues ahí yo quiero ver este cuadro. Ese cuadro, deuda pública consolidada, creció $431 millones en enero del 2024, porque este gobierno ha sido un gobierno endeudador. Entonces fíjense cuál es el problema que va a generar, la ruina que va a crear para este país, es esa. Pero hoy sale el presidente pidiendo $320 millones más prestados. Pero por Dios, ¿y a dónde que va a terminar el país? Hemos dicho
¿Que dónde va a terminar? Lo que pasó después de la era liliciana. Que la era trujillista no usó a Lilis, no repitió la conducta liliciana. Por lo menos Rafael, el de San Cristóbal, Fello, el de San Cristóbal, fue respetuoso. Y se fajó a trabajar con los recursos propios del país, señores. Y hay que ver la fortaleza del Estado Nacional que dejó y la riqueza que dejó montada en el Estado, que la usufructuaba él, no hay duda, como jefe único del país, dueño del país, pero al final lo mataron en la 30 de mayo y no se llevó nada. Lo único que se pudo haber llevado probablemente Trujillo fueron 4 o 5 plomos, balines, que tal vez se le quedaron dentro del cuerpo y no se lo pudieron sacar. Eso fue la única riqueza que se llevó, pero dejó un país hecho, vamos a dar claro, con una riqueza, un Estado rico, sin préstamos, sin esa bóveda que siempre estuvo abierta, pero no la respetaban, no entraban a ella. Entonces yo creo que el país va por muy mal camino y va a terminar como terminó la era liliciana, no la trujillista, repito, la liliciana, que fuimos todos víctimas, por lo menos nuestros mayores, víctimas de esa ruina, pero no solo la ruina económica, sino la ruina moral que dejó esa conducta irresponsable de endeudar un país en forma tan dañina para el bienestar de sus ciudadanos y de los ciudadanos que van a seguir, las generaciones que nos van a sustituir a los de ahora. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo nunca he negado como dominicano que soy la preocupación que siempre yo he tenido con este asunto de la deuda, que esa bóveda tan complaciente con los gobernantes endeudadores dominicanos aún
viendo lo que pasó no en la época liliciana, sino en la época de Hipólito Mejía, los 4 años de Hipólito Mejía, ¿qué pasó aquí con ese problema de la deuda? Que vimos el país duplicar su deuda, pero vimos las consecuencias de eso, con una crisis como la que hubo en 2003 principalmente y 2004, que el país entonces no pudo pagar, no tenía dinero ni siquiera para pagar. 2 cesaciones de pago con el Fondo Monetario Internacional, el Club de París dejado a su suerte y el país degradado, expirante, su economía en el suelo, un país en prácticamente, ¿cómo se le llama eso? Despreciado, porque cuando usted cae en una condición como esa, usted ya como país, usted no vale 2 pesos, como se dice, porque los acreedores le tienen miedo y eso. Yo recuerdo que un bono de ese gobierno, de esa época, señores, exigían, los bonistas extranjeros exigían un 26%, cuando esos bonos se negocian a un 6, a un 7, tal vez a un 8, un 9%, cuando son países que tienen, imagínense Haití, una cosa como esa. Y nosotros en ese momento, antes de ese momento tan grave, tal vez nos exigían bonos a 9 o 10%, ellos a 26%. Los bonos estuvieron. Hay que ver la calidad crediticia de este país, la credibilidad en el suelo que tenía la República Dominicana. Es decir, eso fue un motivo de experiencia para ver cómo el país tenía que reconducirse y ser prudente. Bueno, miren dónde está la deuda. 73 mil millones de dólares y más de 30 mil millones, casi más de 30 mil millones ha tomado esta administración en menos de 4 años. Entonces, el país está amenazado. Yo, repito, he dicho que mi temor es que mañana esos organismos que siempre dependen de esa suerte de predominio de las grandes potencias que son las que manejan esos organismos, porque ellos son los que ponen la mayor cantidad del dinero para hacer los préstamos a todos estos países, tienen también sus agendas geopolíticas, como se dice. Y hay que ver esta situación de Haití. Siempre se ha dicho, y lo dijo Joaquín Balaguer, y lo planteó claro Joaquín Balaguer, cuando se vio aquella injerencia que tenían los norteamericanos, se vio claro en las elecciones del 94, pero ya Balaguer antes había hecho las advertencias de que las potencias, Francia, Estados Unidos, Canadá, tenían un interés de fusionar la población dominicana con la población haitiana. Cuando Balaguer hizo la denuncia, se interpretó que eso era un asunto de política, porque él quería negrear y haitianizar a Peña Gómez, que era su oponente más fuerte de ese momento. Entonces, que lo usaba, era usando como arma arrojadiza, estaba usando el asunto de la fusión y el asunto del interés geopolítico de esas potencias para que nosotros asumiéramos Haití. Pero Balaguer tenía las informaciones adecuadas y prueba de ello fue cuando se le planteó el asunto de los campamentos de refugiados haitianos y Balaguer dijo que no iba a aceptar eso. Pero a Balaguer se le hizo una campaña de que no se le creyera eso que estaba diciendo Balaguer, que eso era un invento de Balaguer para fines electoreros. Sin embargo, el tiempo, fíjense cómo ha ido el tiempo conformando toda una cantidad de haitianos de esa nación, que ya tenemos un Haití aquí. Lo hemos dicho nosotros, yo no sé cuántas veces, o por lo menos esa es mi percepción, no sé la de los demás.
Tenemos un Haití aquí de millones de gente que en tiempo de Balaguer eso no era así, porque el haitiano se veía furtivo, todavía caminaba en forma furtiva, medio oculto. Pero ahora tenemos a la franca una nación haitiana vaciada aquí, con crisis también allí, crisis tremenda como hubo también en Haití, desde los tiempos de cuando los americanos forzaron la salida del señor, que creo que fue en tiempo yo creo que era Reagan, el presidente de los Estados Unidos, sería Ronald Reagan, sí, porque Reagan fue en el 80 y él tuvo reelección cuando salió el señor Baby Doc, en el 86. Salió Baby Doc, tuvo que salir del poder. Estados Unidos siempre es el que maneja eso. Por eso hablamos de Henry, eso a Henry lo tiene fuera de Estados Unidos. Como que dice, mire caballero, quédese por aquí, no vaya para allá, porque usted mientras vaya allá lo que nos va a crear más problemas. Quédese por aquí a ver si buscamos una salida por ahí. Entonces, Haití siempre ha tenido muchísimos problemas. Y nosotros, Balaguer, principalmente con sus frenos ahí en la frontera, su ejército. Pero el ejército le temía a él. Entonces, visto todo eso, siempre la sospecha mía es que nos cambien deuda por asumir Haití. No es que asumamos Haití en el sentido de que vayamos nosotros a regentar a Haití allí, a que tengamos que poner un gobernador, que el gobernador del oeste, o ¿cómo le llaman? Del Haití español. No. Es que asumamos eso que estamos viendo ahora, que nos están poniendo aquí estos gobiernos endeudadores como este de Luis Abinader. Le importa un bledo, aparentemente. Fíjense que todavía tenemos una deuda en esa condición y el presidente está pidiendo 320 millones de dólares más y vuelven más, porque la ruina es lo que nos espera. Ahora, antes de que el país perezca por esa ruina que crea la deuda, nos dirán las potencias que, repito, manejan los organismos de crédito. No, vamos a condonarle a República Dominicana, le vamos a condonar, tiene una deuda de 73,000, ya para esa tendremos 100,000 millones de dólares. Deben 100,000 millones de dólares, ese país no puede pagar esa deuda. Ahora, como Haití, nosotros estamos en deuda con Haití, vamos a condonarle la deuda a la República Dominicana, que ya tiene 7 o 6 millones de los haitianos, están más o menos, entran y salen y van como Pedro por su casa. República Dominicana tiene una carga muy elevada de esa etnia malograda, ya de pobreza, de hambre, de enfermedades, de baja educación, con taras enormes, dañinas para el país y que nos van a dañar más a nosotros. Entonces, vamos a condonarle la deuda a República Dominicana para que tengan una carga más liviana y puedan atender a los 15 millones de dominicanos que habrán aquí y a los 7 millones de haitianos. Ellos se han hecho cargo de 22 millones de gente en esa isla. Y es de la única forma que pueden sobrevivir si le quitamos esa deuda. Entonces a nosotros nos van a condonar la deuda porque ya vamos a estar en la ruina, como se dice, para que asumamos la desgracia haitiana, que eso es lo que nos espera y ya eso se está cumpliendo porque lo estamos viendo aquí. Ya República Dominicana es más oscura de piel que antes. Usted sale a la calle, este país es de negro entero, de negros nigérinos. Y este país no era así, porque este país hemos sido negros, mulatos, muchos mulatos, mulatos claros, mulatos oscuros, negros nigérimos, negros más o menos negros, blancos escasos, pero siempre ha habido blancos y ha habido familias aquí de toda esa etnia que nosotros hemos tenido los dominicanos y que nos hemos llevado muy bien todos. Nunca hemos tenido problemas de raciales, nunca, ni siquiera en los tiempos de la colonia. Porque aquí solamente hubo un levantamiento racial, se puede decir, que fue el de Enriquillo, viendo exterminarse su gente por el hambre, las enfermedades y todo ese martirio a que lo sometieron los
conquistadores, después los negros de Lemba, creo que se unieron en algunas algunas situaciones que se presentaban contra la esclavitud. Pero este país siempre vivió tranquilo en problemas raciales. Ahora vamos a tener esa situación aquí insoportable y entonces vendrá la condonación de la deuda, como hemos dicho nosotros, que eso sería una humillación a este país, después que ha habido un esfuerzo extraordinario por sacar a camino este país, que tengamos nosotros que asumir esta desgracia allí. Pero tenemos todo gobierno todavía complaciente, sabiendo que eso es lo que le espera. Porque este gobierno debió tener respeto, por lo menos por esa situación de la bóveda. Hoy tal vez estuviéramos en una situación de más fortaleza moral para decirle a una gente, mira, aquí usted no cabe, aquí no se puede, usted no puede inventar con este país. Pero yo creo que no tenemos mucha fuerza moral para hablar así, lamentablemente. Entonces, ¿qué nos espera? Que asumamos Haití, que nos hagan un descuento. Hasta Puerto Rico hubo que hacerle un descuento, una condonación de deuda le hizo el gobierno federal de los Estados Unidos a Puerto Rico, que no podía pagar de 73 mil millones de dólares, no lo podía pagar. No podía pagar los compromisos que generaba esa deuda. Puerto Rico, óigase bien, y miren por dónde vamos nosotros, el mismo nivel de deuda de Puerto Rico, pero con una situación muy distinta, que Puerto Rico es una colonia norteamericana, es un estado norteamericano, pero nosotros no tenemos esa condición. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Y desde ayer, miércoles, que él publica todos los miércoles, que no se quiebre en mayo la primavera. Ese es el título de su blog La Pregunta. Que no se quiebre en mayo la primavera. Así que le insto a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana publica pedagogía de su recto juicio
de razón y de palabra. Bien, señores, si este país hiciera 5 minutos de reflexión antes de votar y pusiera en apuro a las autoridades nacionales por esos temas que yo he venido tratando, tanto el problema de los haitianos, el problema de la deuda, el gasto, el derroche, toda esta política limosnera, dadivosa y tramposa, el gasto en forma de derroche, la incompetencia, la dejadez, la degradación de servicios públicos, el alza de los alimentos, de los medicamentos, combustibles. Si la gente hiciera una reflexión de 5 minutos, el gobierno se viera en apuro. Pero uno sabe que estos son un pueblo como el pueblo nuestro, falto de conciencia nacional, de conciencia de Estado. Lo que ve es toda esa política de clientelismo, la ve como si fuera una política de humanitarismo del gobierno. Dios mío. Y todo eso es populismo clientelista con fines electoreros, políticas dadivosas, una política comunicacional amplia, diríamos de palabrero, de un esfuerzo verbal extraordinario, diríamos, un derrame verbal, un flujo en cascada de verbo, de palabra. Es decir, el gobierno anda como uno y la sombra de uno, como el hombre y su sombra, como se dice, juntos, unidos. El gobierno anda en medio de ese tremedal, anda el gobierno, diríamos, llevando la voz cantante, porque es quien dirige la administración pública. Es penoso que tantas cosas se hayan complicado, pero se nos dice que está todo bien. A mí me apena ver centenares de jóvenes ahogándose, muertos, se van, que se desaparecen en el Darién, tratando de salir del país. Señores, pero en esta semana yo no sé cuántos jóvenes han muerto y ahogados, se van. Todavía la gente saliendo en yola para Puerto Rico, pero ya Puerto Rico, ya la gente no cabe en Puerto Rico, yo creo. También los haitianos, cubanos. ¿Y qué desastre es este, Dios mío? República Dominicana, que hemos tenido avances, pero parece que son avances y retrocesos, y uno no entiende qué es lo que está pasando. Pero los jóvenes desesperados están allí. Decía yo, si en esos 5 minutos sin reflexionar el país, el gobierno salió bien del 18F, 18 de febrero. Yo había hecho un análisis aquí que decía que me parecía que había baja fidelidad de los partidos que aliados al PRM, 22, 28, 26 partidos que se aliaron. Decía yo que la fidelidad aparente era de las directivas, pero que las militancias de esos pequeños partidos tal vez no estaban a gusto con el gobierno porque no tenían nada, no había grasa para ellos, que todo estaba sujeto a una especie de rendición de cuentas. Es decir, lo que ustedes aporten es lo que vale. Fíjense que en esas elecciones del 18F hubo partidos pequeños que aportaron. Yo no sé de dónde sacaron los votos, un partido de que sé yo qué posible, el de los Morrison. Y sacó muchísimos votos, el PUM, un reguero de votos también. Y así, digo, mucho para la cantidad de gente que fue a votar. Entonces yo decía, esas militancias tal vez van a sentirse medio disgustadas, podrían inclusive en una segunda vuelta, podrían negarle el voto al gobierno porque podrían irse, porque ven en peligro, por ejemplo. Esas militancias no están guisando, como se dice. En donde se está guisando, ellos solamente están oliendo. Ni siquiera los directivos de esos partidos tienen cargo, decía yo. Pero el 18F creo yo que le dio solidez a esa alianza, porque los partidos pequeños, las militancias, pudieron asimilar los números del PRM, que fueron números muy buenos,
aunque de lo poco que votó, pero de lo poco que votó ellos fue lo que sacaron el 50%. Entonces, eso no hay duda que le da fidelidad al voto de los pequeños con el PRM. Y eso es una buena consecuencia de las elecciones del 18 de febrero, entiendo yo, que ponía yo en duda, repito, la fidelidad de esa militancia. Eso le consolida, tal vez la aferra, la ata, le da rayos y dice, no, quedémonos aquí porque el gobierno está muy bien y las encuestas siguen dando ganador al presidente, no nos vayamos de aquí, quedémonos aquí que aunque sea grasa vamos a tener. Ahora, el gobierno, ¿cómo va a complacer a esa gente? Imagínense ustedes, si el país pensara 5 minutos y hace una reflexión el votante de las cosas que yo acabo de mencionar. Aquí la mayoría de las instituciones no resisten una auditoría. El metro no resiste una auditoría, el agro no resiste una auditoría, industria y comercio no resiste una auditoría, aduanas, como lo que veo, no resiste una auditoría. El Intran, obras públicas no resiste una auditoría. Educación no resiste una auditoría. Y así hay una caterva, como se dice, de instituciones públicas que no resisten la auditoría porque que va a haber problemas. Porque este gobierno no ha sido auditado, nadie lo ha auditado y el Ministerio Público y la independencia del Ministerio Público se volvió agua de borrajas. Entonces, si hubiera una reflexión, repito, y ese votante castigara el gobierno y le dice, bueno, el gobierno, mire, va a ganar el gobierno, pero va a perder el Congreso. ¿Qué puede pasar? Bueno, el gobierno no podría cumplir a esos partidos, no le podría cumplir ni a los acuerdos que hace con núcleos profesionales y sueldos a militares y policías y cosas, y a maestros, etcétera, etcétera. Porque ya no va a tener la facilidad de préstamo que tendría con un Congreso hostil. Esa es una realidad. Ahora, si el gobierno no puede mandar una reforma con una oposición fuerte. Pero si el gobierno lo ganara todo, que lo puede ganar todo, si ganara todo, tiene la fuerza para mandar una reforma fiscal, por ejemplo. Pero habrá inquietud social, porque la oposición, aunque no tenga, aunque esté débil, va a crear, eso le da fuerza, diríamos, de protesta, fuerza de ebriedad callejera, de remolino, le da fuerza al remolino y entonces le pone la vida imposible al gobierno. Es decir, 5 minutos pueden llevar a un cambio, a una verdadera, a un verdadero derrumbe, si el pueblo pensare, cosa que es muy difícil porque hay que ser realista. Bueno, hemos tenido hoy noticias esta tarde, porque hoy es el día que se vence el asunto de las escogencias, o de las escogencias, mejor dicho, de los candidatos vicepresidenciales, de las principales candidaturas, porque ahí hay otras candidaturas que son, como digo yo, flores de un día. Abren en la mañana y se cierran en la tarde. Son gente que van a participar en las elecciones, pero eso no van a ser más que participantes. Pero los partidos que tendrán mayor representación, estamos hablando de que el PRM tiene su candidata a vice, que es Raquel Peña, que es excelente. Luis Abinader va muy bien acompañado, porque Raquel es una señora joven que ha tenido el talento de manejarse con mucha eficiencia, con mucho respeto a su condición, tanto de mujer como de el cargo público, y ella ha hecho un trabajo magnífico. Esa es la pura verdad, no se le puede negar. El presidente no ve sombra ahí en ella. Es una dama que no busca problemas, no hace ruido, es una personalidad que yo conozco su genealogía, la conozco muy bien, su padre, que en paz descanse, que ya murió, y la familia toda, su madre es mi amiga, y somos personas muy conocidas y sabemos que Raquel es una dama así como así, excelente.
La vicepresidencia del PRM es excelente. La vicepresidencia de Leonel Fernández acaba de escoger a la señora Ingrid Mendoza, viuda Pared Pérez, la viuda de Pared, de Reinaldo, excelente persona, que en paz descanse también, gran dirigente político. Ella es una dama muy respetada también, tiene muy bien ganada personalidad y su comportamiento, sus inquietudes políticas. Leonel Fernández la ha ponderado muy bien. Leonel ha dicho que, vamos a ver, que doña Ingrid Mendoza es una dama muy competente, que es como debe ser una persona para la vicepresidencia. Ella reúne esas condiciones, decía Leonel Fernández cuando la seleccionó, que debe ser una persona de principios sólidos, comprometido con los valores fundamentales de nuestra nación, que defensora de la justicia, de la igualdad y los derechos humanos, que tenga el corazón en el lugar correcto. Entiende Leonel que esas son las condiciones para ponderar a una persona como ella, como la señora Mendoza, cosa que está muy bien, y ella reúne condiciones fabulosas para ser una buena compañera de fórmula de Leonel Fernández. Abel Martínez ha escogido a la señora Zoraima, vamos a ver cómo es el nombre de ella, Zoraima Cuellos, una excelente dama también del PLD, una señora, tiene una licenciatura en contabilidad, mucha experiencia, trabajó en el sistema de emergencias, atenciones de emergencia, no recuerdo, no sé cuáles son las funciones, pero ella es una persona muy bien ponderada en su partido, es una dama respetable también, y eso está muy bien. Son personas excelentes. No se ha tomado en cuenta lo que nosotros los antes se tomaban en cuenta, una especie de una suerte de geografía política que uno estaba acostumbrado a ver. Digo, eso todavía en Estados Unidos se ve el uso de la geografía política. Si usted es el presidente, el candidato a la presidencia, por ejemplo, es del norte de los Estados Unidos, pues siempre buscaban un vicepresidente del sur. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de John F. Kennedy de Massachusetts, buscó de vicepresidente a Johnson, que era de Texas. Los Bush son de Texas, van a la presidencia, pero los vices son del norte. Eso se usa en Estados Unidos, la geografía política. Balaguer aquí tenía cierto concepto de geografía política también con sus vices. Y escogía, por ejemplo, a Augusto Lora de Santiago, fue el primer vice. Luego tenía a don Carlos Rafael Goico Morales del Ceibo, del Este. Luego vino, Fernando Álvarez Bogart, fue candidato a vice también, es de Valverde Mao, del Cibao. Balaguer después tuvo también como vice, tuvo a Jacinto Peinado, que es de aquí. Eso fue ahí rompió, como se dice, con esa tradición de geografía política, pero buscó también al ingeniero Morales Troncoso, que prácticamente echó su vida en la Romana, del Este también. Es decir, que sus vices, Balaguer tenía el concepto de geografía política, y así don Antonio Guzmán fue el candidato del Cibao, pero buscó a Jacobo Magluta, que era de aquí, y Salvador Blanco, que también era de Santiago, buscó al señor Fernández Mármol, que en paz descansen todos esos ilustres muertos. Entonces tuvimos esa costumbre, pero ya eso se ha roto. No sé, Miguel Vargas, que es el otro partido que tiene representación, por lo menos mayor, de los partidos mayores. Tal vez yo creo que Miguel debiera llevar a la viuda de Peña Gómez, a la señora Peggy Cabral,
porque es una persona que le ha sido muy fiel, es una dama muy conocida, respetable también, la esposa, la viuda del doctor Peña Gómez. Me parece que sería una selección buena para Miguel, que tiene la fidelidad de su militancia en Doña Peggy, que le ha sido fiel hasta in extremo, como dice. Bueno, vamos a esperar qué va a pasar, pero hoy es el límite. Miguel es el único que falta, Miguel Vargas, por seleccionar, y los demás también ya tienen, pero repito, son flores de un día, no lo quiero degradar, pero uno sabe que la representación política de esos partidos es muy baja y no tendrán mucha incidencia. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.